Hoy estamos vía Instagram, hemos retomado el Instagram, Facebook como es habitual y por supuesto el canal de YouTube. Así que todos quienes se quieran sumar, bienvenidos. La idea, como siempre, es este espacio de participación, de integración, de multiplicidad, de pensar crítico. Hoy, con el tema que vamos a ver, más que nunca. Así que quienes se asomen por aquí por primera vez, tienen a disposición en el canal de YouTube todos los datos de contacto. Suscríbanse, eso hace crecer el canal para que justamente podamos seguir aportando este tipo de temáticas y por supuesto que se animen ustedes también a pedir secciones, temas que les interesen. Bueno, para eso también van a estar habilitados los chats, así que anímense a comentar, a preguntar, a participar. Esa es, como siempre, la idea. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir al tema que hoy nos trae, que es esta sección habitual de la caja de herramientas para que justamente podamos aprender a pensar de otra manera, un pensar crítico que nos incomode, que nos atraviese, que nos justamente nos comprometa. Esa es la idea. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bien, y como venimos transitando con esta sección, es justamente eh, bajar la filosofía a lo cotidiano, a lo aplicable, a lo práctico. Bueno, y hoy justamente vamos a ir viendo cómo es esto de vamos a tratar de ir armando una guía o algo parecido para lo que sería el filosofar, el volvernos filósofos, que como van a ver no se trata de nada del otro mundo. Entonces esto es un poco también acercar la filosofía a nuestras vidas, no tenerle miedo que no muerde, por el contrario, pero hoy que pareciera estar como bastante eh, distanciada de mucha gente. Bueno, vamos a ir armando, como ya decía, una serie de preceptos, ahora que gusta tanto hacer este tipo de cosas, pero que, bueno, si pueden ayudar a traer un poco de ordenamiento, de guía, bienvenido. Fundamentalmente, yo acá voy a aplicar lo que es en muchas cosas mi propio criterio, mi propia experiencia. Creo que se trata de mantener una mente curiosa, como si fuera la mente de un niño, y en esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto de mindfulness. Lo que también podríamos llamar extranjerizar las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Vivir como en modo turista en lo que habitualmente nos es familiar. Lugares que hemos transitado mil veces, eh, experiencias que hemos recorrido mil veces. Como sería, ¿vieron cuando justamente uno vuelve a leer un libro que ya ha leído muchas veces, pero poder seguir sorprendiéndose? Esto sería el punto. Hola China, ¿cómo va? Seguir encontrando cosas nuevas en eso que nos es cotidiano, habitual, recurrente. Mantener los ojos bien abiertos como si fuera esto que decía Heráclito, ya que estamos con la filosofía, con el devenir. Nadie se baña dos veces en el mismo río, pero ¿por qué? Porque nosotros
no seremos los mismos, por más que el río lo siga haciendo. Este es el punto. Entonces, por más que el río lo siga haciendo, nosotros vivirlo como si fuera distinto. Y esto es como decir, bueno, voy por 20ª vez al mismo lugar, bueno, ¿qué le puedo encontrar de nuevo? ¿Qué no le vi o qué puedo ver que no haya visto antes? Este sería el punto. Y relacionado a esto, si quieren como punto número 2, seguir siendo capaces justamente de asombrarnos con esas experiencias, pero acá le sumamos también experiencias nuevas que nos enriquezcan, que nos permitan conocer nuevas cosas, ya sea lugares, ya sea personas, ya sea comidas, todo aquello que nos puedan brindar nuevas perspectivas de las cosas. De hecho, hay por ahí una frase que es como, o un consejo, no me acuerdo, de todos los años por lo menos proponerse conocer un lugar distinto, un lugar nuevo, que eso nos permite abrir la cabeza. Punto número 3, esto sería un preguntarnos y repensarnos constantemente cuestiones complejas que nos obliguen a un esfuerzo mental y espiritual. Porque acá ya vamos a ir viendo que esto se une. Entonces, complejizar el asunto, no quedarnos en la tentación de lo simple. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, cuestiones me van frenando. Y donde también me gustaría llegar a que la filosofía no se acabe en un ejercicio puramente racional, porque también debe ser la puerta a lo irracional del mundo, a una metafísica, justamente para poder ser capaces de poder pensar, hablar y escribir sobre esa otra realidad. Y sobre todo, como dije al comienzo, la filosofía debe ser especialmente práctica, debe ser útil, no debe ser algo ahí lejano y abstracto. Cuarto punto, leer, escribir, mirar, escuchar, sentir. A la razón también ponerle el cuerpo. La filosofía tiene que ser un modo de vida, una actitud existencial. Tengo que vivir la filosofía y que esto me lleve a escribir mis propios pensamientos, porque eso también me va a dar la pauta de conocerme, leerme y, por supuesto, permanentemente, esto es un ida y vuelta, es decir, a medida que uno más va incorporando, también que eso lo puede ir volcando. Quinto aspecto, conocerse. Esta tiene que ser la premisa básica para todo filósofo. Conócete a ti mismo, conocerás el mundo, sabiendo que partimos de un todo que es imposible o al que es imposible llegar, pero sabiendo al menos reconocer nuestros límites y nuestros valores más importantes. Eso ya es muchísimo. Si tuviéramos que decir de qué se trata la filosofía, diríamos que es un pensar
usando como herramienta el lenguaje, hoy más que nunca. Y entendiendo que de dónde parte esto, de dónde venimos, cosmos, en el griego, que es de ahí, de donde esto se origina, se opone a caos. Es decir, hay un orden divino del mundo y esa es la inspiración para todo el pensamiento. La filosofía, como su nombre lo dice, es un amor a saber. Esto es la descomposición de filo y sofos. Y lo primero es saber quiénes somos. Esto es lo que nos va a permitir hacernos más integrados como personas, con nosotros, con nuestras partes, para ser capaces de comprender mejor al otro y al mundo, como dice ese lema, conócete a ti mismo, conocerás el mundo. Y a partir de esto, ser más útiles como agentes de cambio a partir de un ayudar al otro a que se piense y no desde un juicio o desde una instancia superior, sino desde la sabiduría de la propia experiencia. Nadie puede ser justamente de mejor ayuda que quien ha transitado ese camino. Hola, Maros, ¿cómo te va? Tanto tiempo, hoy pudiste, qué bueno. Y entonces, cuando yo decía leer, por supuesto que lean todo, toda filosofía que tengan a mano, pero un buen comienzo para sugerir pueden ser los clásicos, como Platón, Sócrates. Bueno, Sócrates no dejó nada escrito, pero sí a través de Platón, Aristóteles. Y a partir de ahí avanzar hacia otros autores más contemporáneos y de distintas ideas. Esto es un punto muy interesante, es decir, como arrancar por los clásicos y luego empezar a buscar contrastes, empezar a conocer nuestra propia posición dentro de esos contrastes, porque esto nos va a ir marcando un camino, reconocer como nuestra propia filosofía es un comienzo muy importante porque ya nos va confiriendo una identidad, un ser, un autoconocimiento. Maros, hola, sí, estoy de vacaciones y aprovecho para escucharte. Bueno, qué genial, qué lástima que arruines tus vacaciones así, pero bueno, pero te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. Bueno, y desde ahí, leer mucho de lo opuesto, de la voz contraria, de la otra campana. Eh, como para integrar el otro polo que nos permita conservar nuestra identidad, pero no de un modo cerrado, de un modo fundamentalista, es decir, de un modo terminante, sino siempre dejando un resquicio, un conjunto abierto, para seguir cuestionándonos y repensándonos. Esto es, en otras palabras, el ejercicio del discernir. Y a partir de este entrenamiento vamos a ser capaces de trasladarlo a cualquier otra lectura u otras formas de arte, porque con esta cabeza van a ser capaces de entender de dónde viene lo que estamos consumiendo, ya sea una película, un libro, una serie, un discurso político o lo que sea, porque todo parte de lo que alguna vez se pensó. No hay nada nuevo bajo el sol. Desde los libros religiosos hasta los mitos que venimos viendo, como fue la semana pasada, y cualquier otra narrativa. Esto nos va a permitir empezar a ser
protagonistas, es decir, conscientes de lo que estamos consumiendo y no simplemente autómatas que obedecen. ¿Está? Entonces, como para hacer un gran resumen hasta acá, ¿cuáles serían las disposiciones del buen filósofo, le vamos a decir? La primera disposición, esta disposición infantil, entre comillas, que me refiero a la admiración y la capacidad de poder hacer de todo un problema. Pero a ver, que esto no se interprete mal. No por dramatizar, sino de como cuando se plantea una tesis, es decir, hay una cuestión que tenemos que resolver, como una pregunta que nos hacemos, bueno, justamente cómo poder afrontar esa situación, porque en definitiva vivimos teniendo que resolver y muchas veces, para no caer en estos automatismos de los que hablaba, es importante entender desde qué lugar estamos decidiendo. Entonces, sería como una capacidad de poder cuestionarnos, preguntarnos eh, todo lo que nos sucede o todo lo que está a nuestro alrededor. Y la segunda disposición sería un espíritu de rigor en el pensamiento, una demanda de exactitud. Esto que me propongo hacer, que es el pensamiento crítico. ¿Está? Ahora yo voy a ir como haciendo una suerte de viaje a vuelo de pájaro de la historia de la filosofía desde sus comienzos hasta hoy, como para justamente ver de qué se tratan todos estos contrastes de los que estaba hablando. Es decir, de dónde venimos, qué se ha pensado y cómo fue cambiando culturalmente. Partimos de lo que sería la antigüedad, llamaríamos a esto, tenemos ahí varias corrientes, el presocratismo, el socratismo, el platonismo, el aristotelismo, el escepticismo, el epicureísmo, el estoicismo y el eclecticismo. Bueno, acá ya quien quiera empezar a leer sobre filosofía tiene para entretenerse un buen rato. Yo aconsejo arrancar por lo antiguo, para que nos permita entender lo moderno. Los presocráticos, que esto qué quiere decir, antes de Sócrates, pensaban sobre la naturaleza, tiene bastante sentido, y buscaban un elemento primordial que fuera el origen de todo ese cosmos, es decir, una protosustancia unificadora y originaria. El primero fue Tales de Mileto, que fue el que descubrió el teorema de Tales. Después nos vamos al socratismo, que esto sí ya concretamente es Sócrates. Y acá tenemos como un mito porque todo lo que conocemos de Sócrates, como dije, se lo debemos a Platón. No hay nada escrito, no dejó nada escrito propiamente Sócrates, firmado como tal. Por ende, la especulación de que en realidad Sócrates era Platón. Bueno, a él le debemos el famoso solo sé que no sé nada y su método, la mayéutica, que era una forma de preguntar hasta llegar al origen del conocimiento, que fue lo que
fundó de alguna manera lo que hoy conocemos como pensar crítico. Después el platonismo, propiamente dicho, donde el mundo físico, hola Marisa, ¿cómo te va? El mundo físico, él decía, es una mera manifestación de las ideas. Nosotros venimos de ese mundo de las ideas, pero nos olvidamos todo aquello al encarnar en este mundo físico. Y las ideas son para él la verdadera realidad de la existencia. Entonces establece una dualidad, alma y cuerpo, que después, como vamos a ver, lo que toma también la filosofía cristiana. Después tenemos el aristotelismo. Bueno, que acá ya concretamente estamos hablando de el creador del método científico a partir de el razonamiento categórico, deductivo o los silogismos. Esto lo hemos visto en la charla de falacias. Búsquenla, está en el canal de YouTube. De acá proviene todo esto y es lo que hasta hoy se sigue validando como método científico. Después ya nos vamos al escepticismo, esto es lo opuesto a todo dogma, y abrió el camino hacia el conocimiento empírico, que ya lo vamos a ver más adelante. El epicureísmo, bueno, como su nombre lo indica, Epicuro, propone una búsqueda virtuosa del placer, pero no un placer hedonista, sino un placer moderado y que pudiera ser durable, permanente. Como fin principal esto de la conducta. Hola Carla, ¿cómo estás? Luego el estoicismo, que esto fue muy popular entre las élites romanas y donde felicidad, conocimiento y virtud son tres patas de una misma cosa y donde la serenidad era el estado máximo buscado. Y finalmente, dentro de este periodo, tenemos el eclecticismo, que combina ideas de diferentes pensares para crear una nueva doctrina. Este término viene del griego, obviamente, eclécticos, que significa selectivo, es decir, dentro de una variedad, seleccionar. Luego nos vamos ya a la Edad Media, y acá tenemos dos grandes corrientes que van a ser la patrística y la escolástica. La patrística viene del latín patres, que significa padre, y se dedicó al estudio del cristianismo primitivo, intentando una unificación con la filosofía. Es decir, la filosofía estaba para defender la fe y la razón se usaba para quienes no aceptaban la revelación cristiana. Esta nueva filosofía del cristianismo va a expresar la nueva visión del universo como una religión provista por Dios y por ende como verdad absoluta. El lugar de la ley ahora lo va a ocupar el Espíritu Divino. La filosofía católica dominó el pensamiento europeo entre San Agustín y el Renacimiento. Después de lo que fue la caída del Imperio Romano, es justamente la Iglesia Católica la que toma la fuerza del rol del que antes tenía el imperio, que tenía Roma. Y aparece con mucha fuerza el movimiento monástico. Esto eran comunidades cerradas, totalmente autoabastecidas, independientes, que tenían
reglamentado el día por completo. Eran los únicos lugares donde se guardaba el conocimiento. Y esto eran los copistas. La única forma de pesar un libro era a mano. Y acá tenemos como principales referentes, quien ya mencioné, San Agustín y Ambrosio de Milán. Después, la escolástica también viene del latín schola, que significa escuela. Y scholasticus, esto era un método que consistía en la lectura de textos y la discusión pública. También se proponía aunar la razón y la fe. Y acá tenemos como principales exponentes Santo Tomás de Aquino y Anselmo de Canterbury. Santo Tomás toma como base de toda su filosofía a Aristóteles y arma una teología. Su obra más importante es la Summa Teológica. ¿Cuáles serían, vamos a ver hasta acá, las diferencias entre el helenismo, es decir, la antigua Grecia, y el cristianismo? Bueno, la filosofía griega era en general una cosmología, como hemos visto. En cuanto a la cristiana, podríamos decir que es una antroteología. En la primera, el problema era el ser en un mundo de cosas, de objetos. En la segunda, el problema era el ser como humanidad, como alma que buscaba la salvación. La filosofía griega es intelectualista. Su ideal de perfección es una contemplación teorética de una verdad que está ahí inmóvil, inmutable. La cristiana es voluntarista o moralista y su ideal de perfección es el amor como energía creadora. El Dios de Aristóteles es un pensamiento que se piensa a sí mismo, descansa en sí mismo, satisfecho de su perfección. Está inactivo e inmutable. En cambio, para el cristianismo, Dios es Padre, por ende tiene una activa relación con los hombres. Y el valor del hombre ya no pasa por el saber y tampoco en la serena indiferencia, sino en la fe. Por ende, la concepción del cristianismo es personalista, en tanto para los griegos el sujeto carecía de un valor originario, no era más que el espejo de un orden impersonal del universo. Otra diferencia sustancial es el tema del pecado. Para el helenismo, el mal en el que incurre una persona es simplemente un error. De hecho, de ahí proviene la palabra, como hemos visto en la charla del perdón. En cambio, para el cristianismo, el mal es voluntario. Y la filosofía cristiana, como ya dije, tuvo dos grandes etapas: la patrística, que eran estos pensadores ortodoxos conocidos como padres de la Iglesia, que abarcó aproximadamente los 5 primeros siglos de nuestra era, y la escolástica, esta filosofía de las escuelas cristianas que duró hasta el siglo XV. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ahora llegamos entonces a el humanismo y el Renacimiento. Que esto fue un movimiento cultural originado en Italia que se difundió por toda Europa entre los siglos XV, ahí dejamos con la escolástica, y el siglo XVI. El Imperio bizantino tuvo un gran desarrollo y una importancia cultural porque en él estaban los eruditos que tenían acceso a el griego clásico. Pensemos que Alejandro, cuando funda Alejandría, que era el centro principal en Egipto, donde estaban los textos más importantes,
Y justamente cuando los turcos toman Constantinopla, los sabios del Imperio Bizantino se mudan a Roma y se produce ahí una efervescencia que revive el interés por la cultura griega. Así es como aparece el humanismo, que resalta al hombre, por eso su nombre, y se recupera este valor del individuo que había dejado de tener con el cristianismo. Y esto pasa, por supuesto, también a través de las artes. El hombre del Renacimiento, de acá las maravillosas obras, el hombre del Renacimiento se caracterizó por una enorme curiosidad, que esta era una de las disposiciones, acuérdense, que yo les decía que debe tener un buen filósofo. Entonces, ya no era tanto la aspiración a esa gloria celeste, sino sobre todo el anhelo de honor y de gloria terrena acá. ¿Está? Así llegamos a la etapa moderna, que tiene dos características fundamentales. Ya una autoridad debilitada de la Iglesia y una creciente autoridad de la ciencia. La cultura de los tiempos modernos empieza a ser más laica que clerical. Es decir, el Estado empieza a reemplazar cada vez más a la Iglesia como autoridad que regula la cultura. No se puede, por ende, descansar más en autoridades inviolables. Aparece la comprobación matemática. Y la primera irrupción seria en este sentido es la teoría de Copérnico en 1543, siglo XVI, que no tomó fuerza hasta que fue adoptada y perfeccionada por Kepler y Galileo en el siglo XVII. Ahí es donde podemos marcar el origen de esta larga y todavía indefinida lucha entre la ciencia y el dogma. ¿Estamos? Por ahora, dudas, consultas, comentarios, ¿venimos bien? Entonces, entramos a la modernidad, fundamentalmente con el empirismo y el racionalismo. Primero, por supuesto, tenemos que hablar de Descartes, que es quien, a partir de su pienso, luego existo, funda lo que serían los tiempos modernos. Y como decir, racionalismo en su pura esencia. Y después de Descartes, la filosofía toma dos rumbos, uno en Inglaterra, el empirismo, y uno en la Europa continental, el racionalismo. Y acá tenemos tres filósofos que van a marcar el camino inglés: John Locke, John Berkeley y David Hume. Los tres recorren la misma idea, es decir, empirismo como significado de aquello que proviene de la experiencia y se experimenta ¿cómo? Con los sentidos. Los empiristas decían que nada hay en la mente que no provenga de los sentidos. Locke va a decir que nuestra mente es una tabula rasa, es vacía. Descartes, retomándolo, consideraba que había ideas innatas de fábrica. Es decir, él justamente decía, ¿de qué es lo único de lo que puedo estar seguro? Bueno, de lo único de lo que puedo estar seguro es que estoy pensando aquello que estoy pensando. Por eso de pienso, luego existo. Y Berkeley lleva más allá
esta idea y define el ser de las cosas, como que ser es ser percibido y que nada es si no hay una mente que lo percibe. Es decir, la existencia de los objetos exteriores estaba en duda. Hume analiza ciertas categorías de conocimientos, hace una crítica lógica muy extrema y pone en duda la existencia del objeto, del yo y de la causalidad. Él va a decir que el ser de una naranja no existe. Lo que podemos ver son características, color, forma, tamaño, gusto, y que construimos un mundo paralelo con el que convivimos. Entonces, ¿qué decimos cuando algo es causa de otra cosa? ¿De dónde viene? Lo único que percibimos son dos hechos que se relacionan. La idea de causa la inventamos nosotros. ¿Estamos? Y con Kant aparece otra corriente, una filosofía crítica. Para él, las ideas van a ser la base del conocimiento y tienen existencia propia, un poco como decía Platón. Están más allá de todo pensador. Kant lo que trató fue de conciliar racionalismo y empirismo. Para él hay una razón pura, de hecho su obra máxima es Crítica a la razón pura, o a priori, es decir, hay un cómo son las cosas ya de antemano, y hay otra razón que es una razón práctica, que es el cumplimiento de la ley a partir de lo que él llamó el imperativo categórico. Esto es, lo que nos obliga a cumplir con el deber más allá de toda preferencia subjetiva. Y acá tenemos como otros representantes Hegel y Schopenhauer. Carla, ser y ente es lo mismo y depende para quién. Acá está la cuestión. ¿Viste? Por eso, acá en qué corriente te pares. Este es el punto. Habrá algunos que van a decir que sí y otros te dirán que directamente no hay ser. Que justo ahora lo vamos a ver. Idealismo, porque después de Kant aparece una línea de pensamiento muy fuerte en Alemania, que es la filosofía del idealismo alemán. Bueno, esto luego obviamente lo ha tomado, por ejemplo, el nazismo. Y es una filosofía bastante compleja porque crea un concepto de un espíritu abstracto y que el hombre a través de su historia y progresivamente va realizando el espíritu absoluto y se manifiesta en un movimiento que él va a llamar dialéctica, pero que no es una dialéctica en el sentido platónico, es decir, una civilización inferior que va a ser aplastada por otra superior, estoy hablando de Hegel, no sé si lo dije, pero sería un Estado prusiano que es la reencarnación justamente de ese espíritu absoluto. Y esta libertad del hombre es la libertad de obedecer la ley, que es la que establece el Estado. Esta filosofía es contemporánea al romanticismo y lo que nos trae son los tres movimientos de tesis, antítesis y síntesis, es decir, crea una lógica propia. Y es lo que va a decir que lo que motiva y mueve al mundo es la contradicción. Hay una idea primera, luego surge la negación y finalmente la negación de la negación que da lugar a una idea nueva, una nueva afirmación que empieza nuevamente el ciclo.
Entonces, esta obra de Hegel es romántica, exalta las cosas extremas, al contrario de lo que veíamos con el trabajo minucioso de los ingleses. Para Hegel, el motor de la historia es la guerra, por eso yo decía esto que ha tomado el nazismo, y tiene entre sus alumnos a Karl Marx. Así llegamos, que esto es lo que voy a enlazar con lo que preguntaba Carla, a la actualidad. Y acá tenemos existencialismo, pragmatismo y posmodernismo. Como verán, estamos hablando del siglo XX. Y acá hay un quiebre con las ciencias. Si antes veíamos que fue el quiebre con el dogma, con la fe, ahora es el quiebre con las ciencias. Donde Freud, hola Nor, ¿cómo va? Donde Freud va a decir que el hombre sufrió 3 heridas narcisistas. La primera, que no somos el centro del universo. La segunda, la teoría de la evolución, Darwin. Y la tercera, la teoría psicoanalítica, que eso, bueno, fue un porotito que se anotó como un mimo a su ego, que es el descubrimiento del inconsciente. Y a partir de esto es que la filosofía va a empezar a seguir caminos complicados porque surge o hace un viraje hacia la lingüística y cómo el lenguaje determina todos los problemas. Por supuesto, esto influenciada por el psicoanálisis. Y yo decía, bueno, existencialismo, pragmatismo, posmodernismo. Arranquemos por el existencialismo, donde tenemos 2 especies de existencialistas. Los primeros, que van a ser cristianos, y por otra parte, los ateos. Lo que van a tener en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia. Esta es la definición per se del existencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. O sea que acá, fíjate, respondiendo a tu pregunta, Carl, para ellos, que esta sería la parte más atea, no hay ser. El ser se hace, se va haciendo, ¿está? Entonces, de vuelta, depende por dónde nos paremos. Acá claramente estamos hablando de otra cosa. Y donde otros te van a decir, no, no son lo mismo. Hay un ser, y bueno, esta sería, por ejemplo, la distinción que hacía Kant entre noumeno y fenómeno. Hay un algo a priori y hay otra cosa acá que de alguna manera nos permite pensarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué van a decir estos existencialistas? Que no hay naturaleza humana, porque no hay un Dios para concebirla. El hombre no va a hacer otra cosa que lo que él se hace. Esto, como dije, el primer principio del existencialismo. Y como principios fundamentales, la libertad, la responsabilidad, con la angustia consecuente que genera toda decisión. El sentido se construye y el tiempo va a ser la realidad concreta de la existencia. Y acá tenemos como principales representantes Sartre, Camus, Heidegger, Kierkegaard. Entonces, una vez ya
habiendo leído lo antiguo, un excelente contraste es justamente hacer esta lectura opuesta por el existencialismo. Después tenemos el pragmatismo, que es, como su nombre lo dice, la utilidad de las ideas y cómo pueden servir para la vida. Y acá es donde cobra sentido una praxis filosófica que se opone, por ende, al idealismo, al racionalismo y al dogmatismo. Y acá tenemos como principales representantes a William Pierce y John Dewey. Luego, nihilismo, que esto es el abrazo al sinsentido. Esto viene del latín nihil o nihil, con H en el medio, que significa nada. No hay conocimiento objetivo ni predeterminación. Principales exponentes: Nietzsche, Heidegger, Sartre. Bueno, un excelente ejercicio que yo he hecho es, por ejemplo, contrastar a Platón y Nietzsche, que parecen en las antípodas más absolutas, y sin embargo empezar a encontrar en esos extremos puntos donde se tocan. Esto es lo interesante. Y el posmodernismo, que aparece, ya estamos en los 60, especialmente en Francia, como respuesta a las ideas vencidas de la modernidad y la ilustración, muy influenciada por el psicoanálisis y por la física relativista. Siempre tenemos que contextualizar. Estamos hablando de post Segunda Guerra Mundial, la física de Einstein, la caída de los grandes ideales, por eso hablábamos de un idealismo anteriormente. Y acá se cobija justamente el relativismo, el no binarismo, el constructivismo y la realidad entendida como producción del lenguaje, que son cosas que, para quienes vengan siguiendo las charlas, venimos hablando de esto prácticamente todo el tiempo. Bueno, y acá tenemos como principales figuras a Foucault, Derrida, Deleuze y Castoriadis. ¿Estamos? Entonces, en resumen, ¿cómo sería desarrollar una autofilosofía? Bueno, en primer lugar, y ahí lo tenemos que ubicar entre en los actuales, dentro del existencialismo. ¿Está? Ahí lo ubicamos. Eh, Dentro de toda esta etapa, ¿no? Existencialismo, pragmatismo, posmodernismo. Primero, detectar errores de razonamiento. ¿Qué sería esto? Que les vuelvo a recomendar ver la charla de falacias. Denme un segundito, que acá quiero ver una cuestión de YouTube. En realidad, bueno, lo de Spinoza parte del pensamiento de Descartes, y en esta idea que toma también Nietzsche, esto es lo interesante, de un Dios asociado más a la naturaleza. Como que Dios y el mundo son lo mismo, se lo puede tomar como un panteísta a Spinoza. Pero sí, está
contemporáneo, digamos, a lo que sería esto que hablábamos de Hegel por esa época más o menos. ¿Está? Bueno, entonces, observar nuestra forma de razonar, detectar errores en el razonamiento, en los argumentos. Si yo parto de un argumento errado, voy a llegar a una conclusión errada. Detectar generalizaciones, detectar suposiciones, detectar sesgos tendenciosos, detectar las sombras de nuestros pensamientos en base a lo que criticamos, lo que nos enoja de los demás, lo que nos da celos, lo que proyectamos en el otro y es propio, lo negado en nosotros. Por eso la vinculación con la sombra. Otro gran punto que es desarrollar la contemplación en el sentido de una distancia que nos permita mirar en perspectiva. Esto nos va a dar claridad. Si yo estoy enfrascado en un problema, no hay chance de que pueda estar pensando con la claridad o con la distancia suficiente que me permita mirarlo cabalmente. Tomar distancia, que esto puede ser dejarlo un rato, mirarlo desde otras perspectivas, como decir, y en esto también pueden buscar la práctica de focusing, que justamente es eso, como liberar un espacio para que permita, para que yo pueda permitir que otra cosa llegue. Como decir, si yo estoy ocupando un espacio con una respuesta que es la que quiero forzar, no estoy permitiendo que pueda llegar otra cosa. Si yo suelto y dejo liberado eso, me permito justamente vivir la experiencia para que pueda tener esa perspectiva y esa claridad. Y ahí es cuando la ficha baja. ¿Por qué antiguamente se hablaba de un oráculo? Bueno, antiguamente esto tenía un valor profético, pero si esto lo trasladamos a hoy, sería el desarrollo, lo que yo hablaba al comienzo, cuando unimos la racionalidad como puente hacia algo más. La intuición, básicamente, un conocimiento intuitivo, que esto no es volvernos videntes. Esto es volvernos lo suficientemente sabios como para ser capaces de anticiparnos a la experiencia. El famoso dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, esto, capitalizar los aprendizajes para que me permitan anticiparme a las cosas y no porque sea un mago, sino porque la experiencia me va dictando esa sabiduría. Carla, lo que miramos afuera soñamos, lo que miramos adentro despertamos. Y un sí, totalmente. Este sería el punto. Y paralelamente una serenidad de la que hablaban los estoicos para alcanzar una justa medida, un equilibrio, que esto también lo decía Aristóteles, y también está en el oráculo de Delfos, nada en demasía. Es decir, una meditación como actitud de vida, porque la meditación lo que va a lo que nos va llevando es a una velocidad
una mucha menor velocidad de pensamiento que nos permite actuar más serenamente y no ansiosamente. Lo que pensemos, si pensamos ansiosamente, vamos a decidir ansiosamente y si decidimos ansiosamente, vamos a decidir mal. Si pensamos serenamente, vamos a tener la claridad suficiente para decidir, no digo siempre bien, pero es muy probable que, justamente hablando de probabilidades, que tengamos muchas mejores que de la otra manera. Nada es infalible, pero vamos a tomar una decisión mucho más consciente. Entonces, de vuelta, acá es donde yo decía que lo racional va a ser puente hacia lo espiritual, porque es hacia otro tipo de conocimiento y una filosofía más trascendental, donde la razón inferior es necesaria para poder dar explicación de otra superior. Y no hablo necesariamente de religiones, estoy hablando de dimensiones. Es decir, poder ampliar nuestra mente. Cuando digo inferior es esto, 3D limitada a este plano, finita, a otras dimensiones. La física hoy nos está hablando de 10, 11 dimensiones. Bueno, esto, hacia otras dimensiones, más. Y por supuesto que la razón inferior es el camino para no terminar en un delirio. Entonces, como la gran síntesis, ya que hablábamos de síntesis, antítesis, tesis, antítesis y síntesis. Primero, tener los conceptos para ser capaces de establecer relaciones y diferencias. ¿Cómo tengo los conceptos? Leyendo. No hay otra manera de absorber los conceptos. Primero me tengo que interiorizar. Quien no quiera leer, hoy no hay excusas porque hay videos como este, hay un montón. Y hay algunos de filosofía muy buenos. Por eso hay que tomarse un tiempo para decidir ante una agresión verbal excesiva y nunca decidir en caliente, totalmente. Ese es un excelente consejo. Yo recomiendo mucho los de José Pablo Feynman y los de Darío, este que tiene el nombre impronunciable. Bueno, son buenas maneras de arrancar por esos lados, muy bien explicados. Y entonces, a partir de poder establecer relaciones y diferencias, que esto es, bueno, Platón decía esta cosa, Nietzsche dice esta otra, ¿cómo las relaciono? Similitudes y diferencias, ¿qué pienso sobre esto? ¿Dónde me ubico? A partir de lo simple, desarrollar lo complejo, que es esto que decía hace un rato, incorporar dimensionalidades cada vez más abstractas y cada vez más arriesgadas, cada vez más jugadas, porque el nuevo paradigma cuántico requiere integrar el caos. Esto volvemos al... Sí, Darío Z, para hacerlo más simple, está bien, pero yo quería nombrar el apellido, pero bueno, está bien, pero Darío Z se entiende mejor. Integrar el caos, que es lo que nos ha traído la nueva física, la física cuántica. Integrar la incertidumbre, integrar la multiplicidad de sentidos. ¿Por qué se creen que yo le he puesto multipsicología o psicología múltiple? Porque es esto. Nos guste o no, son los tiempos que vivimos. Y por supuesto que, dato no menor, la filosofía es una excelente forma de terapia también. Es una forma de terapia.
Yo recomiendo muchísimo leer filosofía y volvernos filósofos, sin que tengamos que revolucionar el filósofo de nuestra propia vida. Esto es el famoso escribí lo que te pasa, porque eso te va a dar la pauta de detectar tus pensamientos, detectar por ahí tus errores en los pensamientos, conocerte y quizá que a partir de eso baje alguna ficha. De esto se trata, porque de tanto leer, que leer en sí también es por supuesto una tarea terapéutica, nos permite repensar un montón de cosas y al repensar cosas estamos resignificando el mundo y nuestra propia historia. Por eso es una forma de terapia. ¿De qué se trata una terapia? De hacer algo distinto con lo que hicieron de nosotros. Bueno, corrernos de un destino, de una programación, de hacer algo con nuestros síntomas, de jugar la vida. Entonces, de ese caos, hacer algo de orden o un orden diferente. Para eso tenemos que meternos en, cuando hablamos de programación, destino, lo que está en nuestra cabeza. Lo que otros quisieron, implantaron, bueno, es ahí en ese mundo de nuestras propias ideas donde nos tenemos que meter osadamente, con valentía, para hacer algo con eso. Escribir nuestra propia narrativa, nuestra propia filosofía de vida. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, algo en el tintero? ¿Estamos bien? Bueno, me voy a tomar un par de semanitas, lo que queda de marzo, así que nos vamos a estar reencontrando en abril, si Dios quiere. Y por supuesto en el medio, comentarios, propuestas, secciones, todo lo que ustedes quieran para seguir dándole forma y renovando la forma de este paso. Corrernos de los mandatos, sí, claro, totalmente. Y por supuesto, abrir a todo esto que decíamos, a lo incierto, a lo nuevo, a lo desconocido. ¿Está? Bueno, nada, nos veremos de vuelta en abril y por supuesto gracias por la paciencia, la lealtad. No, dice Carlos. Se pasa enseguida, tranqui, mientras tienen para entretenerse de sobra con todo lo que hay en YouTube. Más esto y lo que me queda pendiente cargar del viernes de la radio que hablamos del miedo a la muerte. ¿Estamos? Y mientras tanto piensen esto que les decía, todos los temas que quieran que veamos. Bueno, de vuelta, gracias por seguir ahí y nos estamos reencontrando en abril. Chau, chau.